verdad me disgustaría que no consiguiera yo transmitir la importancia de este tema en relación con esta joya que tienen ustedes aquí en el municipio, que es el sistema de las lagunas de la Mata y Torrevieja. Yo soy del área de ecología, se lo han dicho, pero apenas voy a hablar de lo que quizás sería más mi especialidad, mis estudios sobre el parque. La verdad es que es un honor hablar sobre este parque porque, creas que no, es parte ya de mi vida, de nuestra vida, vamos, de lo que hemos trabajado allí. Llevamos muchos años en el parque y siempre descubrimos cosas nuevas. Es un parque apasionante de todos sus detalles, quizás no tan conocido como debería ser. Y en concreto uno de los temas que yo querría, que va a ser el objeto de esta charla, es el papel humano en la configuración del sistema. Fíjense que el título, bueno, el título es un poco largo quizás, pero es que me interesa mucho destacar una cosa. Es decir, sí, nosotros sabemos que el parque, bueno, tiene una actividad humana, tiene una actividad salinera, tiene una parte agrícola, etc. Pero es que es más. Por eso no lo he titulado el papel de la actividad humana en la modificación, en la configuración, en la transformación de un ecosistema único, sino en la creación. Es decir, eso que representa esa imagen, ese sistema, esa laguna rosa, esa laguna azul, esa cosa tan rara, tan bonita de ver cuando ves las dos lagunas con sus dos colores, no es que sea, digamos, un producto de la naturaleza, es un producto de la actividad humana. Y así hay que considerar, quizá uno de los errores habituales cuando se observa esto desde el punto de vista conservacionista, incluso desde la administración a veces, llevamos ya 30 años de parque y a veces parece que no se ha acabado de comprender, y esto es muy importante a efectos de gestión, de saber manejar este ecosistema complejo, es que es una creación humana. Y eso impone condicionantes muy serios y que se ha de ser muy sensible en cuanto a saber manejar, comprender este ecosistema. El ecosistema es creación, no es un producto natural entre comillas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver por dónde empezamos. Eso es lo que quiero decir. Sí, esa pauta es una cosa muy interesante. Pero fíjense, sin actividad humana, no ya que fuera una rosa o un azul verdoso, es que no habría ni agua. O sería algo radicalmente distinto. Esa es la cosa. Fíjense. Es muy interesante. Yo no solo he trabajado en el parque de la Laguna de la Mata Torrevieja, también he trabajado bastante en el Parque de Londo. De hecho tuvimos un proyecto europeo durante bastante tiempo allí y algunas cosas también en la Salina de Santa Juana. Y es muy interesante la visión de conjunto. Saben ustedes que el Parque de las Lagunas de la Mata y Torrevieja forma parte de lo que administrativamente se llama Sistema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante, que incluye el Parque Natural de Londo, el Parque de la Salina de Santa Pola y este de que estamos hablando. Bien. Ese aspecto de sistema, ¿sistema por qué? No sé. Si quiero lo hago desde aquí, sin más. Me levante de vez en cuando. No me gusta mucho estar sentado, me parece que estoy aquí como en la Catedral de San Pedro, yo qué sé, o algo así, más aburrido. Pero bueno, si es más cómodo para ustedes, y la verdad que soy el mejor. Soy mejorcito porque tiendo a bajar el brazo. Fíjense, la cuestión es que forma parte de un sistema. Sí, esto es algo así, pues es lógico, pues se supone que hay unas relaciones ecológicas entre estos tres humedales. Pero es muy interesante porque en buena parte el carácter de sistema, es decir, que formen una unidad, no es solo debido a aspectos naturales, a aspectos puramente ecológicos, es debido también a su historia. Es decir, muchos de los nexos de unión entre los parques se deben también a la actividad humana. Y eso lo vamos a destacar un poquito a la vez. Bueno,
No voy a entrar en cuestiones fabulísticas, como quizá me gustaría, pero ustedes saben que la riqueza en cuanto a aves, sobre todo, fue sobre todo el motivo por el que se declaró estos tres espacios, estos tres humedales parques naturales, sobre todo la riqueza de su fauna, y simplemente para recordar que estamos hablando de estas cosas. Por las garzas, las gaviotas de Odín, etcétera, etcétera. Bueno, eso porque hace, insisto, en que se considere este sistema como uno de los humedales más valiosos de Europa. No uno más, sino uno de los, podemos decir, entre los 5, los 6, o yo que sé, o los 3, si lo ponemos, más importantes de toda Europa para la conservación de determinadas especies de alto nivel de protección europeo. Son pieza clave. Pero también su flora, especies muy interesantes, las orquídeas, la famosa Orchis colina, el Cinomorium, una serie de especies muy interesantes. Menos conocido quizá, y es un poco mi especialidad, y por eso lo menciono, pero no teman, no voy a entrar en detalles, la fauna de insectos, de bichitos chiquititos, en los que hay ejemplares únicos, de gran interés, ¿no? Simplemente una muestra para que vean el aire de familia, pero les aseguro que esos bichejos que ven ustedes allí tienen mucho valor. Y están ahí. Y gracias a que estos parques naturales se conservan. Bueno, en cuanto a los niveles de protección de toda esta inmensa riqueza, pues ustedes ya saben, a nivel mundial es uno de los humedales acogidos al convenio Ramsar, lo cual quiere decir que a nivel mundial está considerado como uno de los más valiosos en cuanto a su riqueza ecológica. A nivel europeo está considerado LIC, lugar de interés comunitario, y CEPA, zona de especial protección para las aves, lo cual lo convierte en pieza de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, que como saben es la red de protección de hábitats y especies a nivel continental, a nivel de la Unión Europea. Y a nivel español, autonómico, pues es parque natural y además está catalogado como zona húmeda, que es otro tipo de protección de nuestra normativa conservacionista. Esto quiere decir que lo es todo. Es decir, ya no se le puede proteger más, ya tiene todas las figuras de protección posibles desde un punto de vista ecológico. Lógico, por el valor que hemos dicho. Pero yo a veces en este parque, como en otros, como en el Hondo, a veces he dicho que le faltaría una figura de protección más, pero en ecológica, cultural. Para mí todos estos sistemas son de un valor cultural, patrimonial enorme. Lo que pasa es que tenemos esa disociación entre lo que es ecológico, lo que es natural, lo que es artístico, histórico, no, desde un punto de vista patrimonial, de herencia cultural de nuestros antepasados. Estos sistemas son tan valiosos o más que las iglesias, que los castillos, etc. Yo diría que merecen reconocimiento todos ellos, y es un poco la tesis de esta conferencia, merecen reconocimiento como patrimonio cultural porque no tienen que ser bienes de interés cultural BICs, que se llama según la ley de patrimonio valenciano. Ahí está la herencia de nuestros antepasados, que además ha creado un ecosistema único, singular, a nivel mundial, a nivel europeo. Por mejor, pero ante todo, o en la base, es también una herencia cultural del máximo valor, como en pocos sitios pueden tener la dicha de tener. Y a eso vamos. Vamos a hacer simplemente un repasito muy breve de su historia, de su configuración, para que vean que esa historia de transformaciones, que evidentemente no perseguían tanto tener más fauna o tener más flora, sino que perseguían intereses económicos o de supervivencia de las sociedades que han habitado aquí desde el principio de los tiempos, al final se ha traducido en una conjunción de beneficio socioeconómico y de valor, de altísimo valor ecológico. Es algo como para sentirse muy orgulloso, y eso, y hay que reconocerlo como tal. Y lo hemos hecho bien. Esa idea típica de que el ser humano pues, estropea la naturaleza, que la degrada, que extingue especies, que afecta a la vegetación, en nuestro caso no es cierto. En nuestro caso, menos mal que nuestros antepasados
han modificado profundamente estos espacios. Porque gracias a esas modificaciones es por lo que tenemos tanta ave, tanta planta y tanto insecto. Se entiende un poco, dicha de manera simplista, la cuestión es esa. Y eso hay que comprenderlo, eso hay que verlo. Ustedes saben que desde un principio esto ha estado modificado. Tenemos datos de que ya se explotaba la sal en épocas antiguas. Los arqueólogos nos dicen que existen restos de época romana, si no anterior, en varios lugares de la Laguna de la Mata. La Laguna de la Mata, porque la Laguna de la Mata siempre ha sido la que ha tenido la explotación salinera, como ahora comentaremos, no la de Torrevieja. Sobre todo la Laguna de la Mata. Existen restos romanos en varios lugares, incluyendo el famoso dique ese que hay en la playa de la Mata, medio sumergido por las aguas, y que nos indica pues, bueno, que ya desde un principio se estaba explotando este ecosistema. He dicho que, hombre, que la Laguna de la Mata siempre ha sido históricamente el centro de la producción salinera. No, Torrevieja no tanto, hasta épocas muy recientes. Y siempre ha sido mediante un sistema muy curioso. En este caso sí, debido a condicionantes naturales específicos. Ustedes saben que en las salinas el agua se introduce el agua de mar y va pasando por sucesivas balsas en donde se va concentrando el agua de mar y finalmente llega el momento en que precipita la sal y es el momento de cosechar. Pues bueno, que son de aquí saben perfectamente que en la laguna, en nuestras salinas, no se produce ese sistema, sino que la sal, digamos, precipita directamente en el agua, sin necesidad de pasarlo por diferentes balsas, por diferentes sistemas para lograr la precipitación de la sal. Pues parece ser que eso ya existía en épocas antiguas. Y se debe a que se trata de una cuenca, estoy hablando de la Mata, no digo el sitio productor de sal histórico, hasta épocas muy recientes, y se debe a que son cuencas endorreicas. Esto quiere decir que el agua, cuando llueve, el agua de lluvia, pues va hacia el fondo de la cubeta y ahí no tiene salida. Entonces, pues, se produce la evaporación. El sistema que ocurre es el siguiente. Aquí un poco la distribución de la vegetación cerca del agua, puesto que son aguas salinas, pues hay una vegetación de tipo halófilo, de tipo, o sea, resistente a las condiciones de salinidad. Y ya cuando nos alejamos, pues un matorral sérico, matorral árido, típico del clima semiárido, prácticamente desértico que existe en nuestra zona. Bueno, la cuestión es la siguiente. Llueve, esto es una simpleza, pero una realidad muy, muy interesante. Llueve y el agua se escurre hacia el fondo. Vale. Parece ser que también hay unas ciertas urgencias por el fondo, en forma de algunos huyales, se mencionaban las anotaciones antiguas, infiltraciones quizá del agua de mar. Y la cuestión es que como estamos en un clima semiárido y llueve muy poco, una vez que ha llovido, en las épocas de lluvia, luego en verano, a partir de estas fechas en que estamos, sobre todo, ya no llueve más, o llueve muy poco, y comienza la evaporación a actuar intensivamente. Se evapora y el grado de concentración de las sales que se alcanza es tan alto que finalmente precipita la sal. ¿Bien? Todo lo conocen ustedes y es así como se ha producido siempre la sal en Torrevieja. La cuestión interesante es que debido a que el sistema es así y no es una salina, digamos, donde tenemos unas cubetas artificiales y metemos agua de mar, ha habido desde siempre que gestionar no solo la laguna en sí, donde se producía la sal, sino su entorno. ¿Por qué? Porque esta escorrentía... La escorrentía puede cargarse de impurezas, de barros, de lodos, de arenas, de piedras, en este recorrido. Entonces, desde siempre se ha gestionado, o se ha intentado gestionar, todo el entorno de la cubeta como una unidad dirigida a la explotación salinera.
Esto es muy interesante porque es lo que ha dado lugar a la redonda. La redonda, ya desde que se formaliza en el siglo XVIII, es, digamos, la delimitación de la cuenca vertiente que era necesario gestionar, en la que no se debería cultivar, para que las aguas fluyeran de la manera adecuada, con el grado de pureza necesario, a la laguna de la Mata y ahí poderse producir la sal lo más pura posible. Claro, gracias a eso, nuestro parque no es como el de Santa Pola, donde el límite del parque prácticamente es donde acaba el agua, inmediatamente ya empiezan los edificios, sino que tenemos una redonda alrededor. ¿Por qué? Porque estos terrenos pasaron a ser de gestión pública y actualmente son propiedad del patrimonio del Estado. Con lo cual se pudo declarar como parque todo el terreno que era público, incluyendo buena parte de su entorno. Y en ese entorno pues hay varias cosas. Hay, por ejemplo, los famosos viñedos de la Mata, que es uno también de los aspectos más interesantes del parque, uno de los valores más interesantes del parque. No ya por la tradición del vino de la Mata, muy ligado a las tradiciones locales, muy estimado localmente, sino también porque, como suele pasar aquí en nuestros sitios, un patrimonio cultural es también un patrimonio ecológico. Gracias a que se cultivan las viñas, tenemos una riqueza faunística que pasa desapercibida, pero no deja de ser valiosa, formada por bichitos, de esos que les he enseñado antes, que habitan en estos suelos. Y en estos suelos, los bichitos que habitan son muy interesantes porque los suelos son arena. Ustedes que los viñedos de la Mata es arena, que formaba parte, digamos, del sistema retrodunar costero, y han quedado ahí, bueno, cultivados, pero gracias a que se cultivan como viña y no se han cultivado de otra forma, estos bichitos pueden seguir viviendo. Aprovechan, digamos, el mosaico de campo de cultivo, campo baldío, márgenes, etcétera, para desenvolver ahí su ecología, digamos, y mantenerse en perfecto equilibrio entre la actividad agrícola y la conservación de estas comunidades tan valiosas. Es uno de los temas que a mí me ha interesado estudiar cuando tuvimos ocasión, pero es francamente interesante. Aquí les pongo algunos de los bichos ahí, no voy a ponerme a decir nombres en latín y tal, pero basta con decir que son especies bastante interesantes y propias de este sistema. Es decir, que el viñedo, aparte, tiene un valor faunístico, tiene un valor ecológico. Muy interesante también la forma, claro, cuando va repasando los detalles, es muy interesante cómo antiguamente se gestionaba el mosaico agrícola. Por ejemplo, una cosa que nos sorprendió es que los márgenes, las separaciones entre un bancal o un campo cultivado y otro, eran muy anchos para lo que es normal en nuestras zonas. Y preguntando a la gente, me decía, ¿por qué son tan anchos? Sí, porque era, digamos, el freno de erosión, esos suelos arenosos, por tanto fácilmente, digamos, erosionables. Bueno, se dejaban unos márgenes muy anchos precisamente para hacer de retención y que toda la arena no acabara finalmente abajo en el fondo de la laguna. Lo cual, por un lado, es interesante desde el punto de vista hídrico también, porque eso permite que no lleguen demasiados sedimentos, como sería esperable en una cuenca endorreica y en climas semiáridos, no lleguen demasiados sedimentos al fondo de la laguna. Y además permita un mosaico de zona cultivada, no cultivada, de la que se beneficia mucho toda esta fauna tan interesante. Le pongo un bichito, nada más, que vive ahí, pequeñito. Me ha aparecido ahora. En abril, mayo, aparece de repente. Vuela, es así chiquitín, muy pequeñito. Pero solo voy a mencionar el nombre de este porque es de los pocos bichos que tiene el nombre de nuestra provincia en su nombre científico. Es Paratriodonta alicantina. Bueno, pues un detallito. Y es una especie ligada a suelos arenosos y de la que se conocen muy pocas poblaciones. Siempre en suelos arenosos, digamos, en puntitos determinados de la provincia de Murcia y del sur de la provincia de Alicante, incluyendo el parque nuestro de la Mata. Bueno, pues gracias a esos suelos arenosos, a que son los viñedos, pues tenemos joyas entomológicas como esta. Bueno, eso podemos
podríamos decir que hubiera sido un poco el sistema tradicional, hemos visto el sistema de la redonda, que nos ha permitido este tipo de cosas, la actividad agrícola, pero hay muchas más modificaciones. El sistema de la mata, tal como lo explotaban los romanos o se ha venido explotando hasta épocas muy recientes, ha sufrido diferentes cambios. Uno de ellos que va a tener muchas repercusiones. Hemos dicho, aquí tenemos un mapa antiguo que aproximadamente se representa la laguna de la Mata, más pequeña, y la laguna de Torrevieja, más grande. Bueno, hemos dicho que siempre la producción se ha centrado en la Mata, por sus condiciones especiales, no tienen grandes barrancos que lleguen a ella, y bueno, aunque en la Torrevieja también se podía producir sal, la sal siempre se ha dicho que era de muy mala calidad, porque tenía mucha mezcla de otras sales y tal, y por tanto no se explotaba, y la que siempre se ha explotado es la de la Mata. Próximo conferenciante, Armando Alberola, buen amigo de mi universidad, ya les ilustrará sobre la importancia enorme que tuvo la explotación de la sal de la Mata para la corona de Aragón y para los reyes de España en las sucesivas épocas. Por tanto, yo no voy a entrar en eso. Pero quede constancia de que la producción siempre ha sido en la Mata. Torrevieja. Claro, bueno, un detalle. La laguna de la Mata, aunque ahora sea perteneciente al término de Torrevieja, históricamente ha sido considerada las salinas de Guardamar. Y de hecho pertenecieron al término de Guardamar hasta épocas muy recientes, hasta el siglo XX. Mientras que la otra laguna se decía, entonces no existía Torrevieja, bueno, había una torre vieja, pero no había una población, se llamaba la laguna o la albufera de Orihuela, porque pertenecía al término general de Orihuela. Bueno, las autoridades de Orihuela, viendo que tenían una laguna, una zona muy amplia, completamente inútil, dijeron que había que sacar provecho de ella. ¿Cómo? ¿Con la explotación de la sal? No, porque la sal salía muy mala y la de la Mata era la buena, por tanto, ¿para qué molestarnos en esto? Tuvieron una idea que en principio era interesante, y era comunicar esa cubeta endorreica con el mar. ¿Para qué? ¿Para producir sal? No. Para producir peces. Querían convertirla de verdad en albufera. Querían que entrara el agua de mar y con ella los peces se criaran ahí y tuvieran una pesquería que rindiera grandes beneficios. Para producir, por ejemplo, mújones, que es un pez muy adecuado para pescar en esta zona y muy apreciado entonces. ¿Y cómo se les había ocurrido esto? Ahí es donde entra ya el concepto de sistema, que me gusta destacar, porque estaban pensando en otro espacio que actualmente también es parque natural y forma parte de este sistema de zonas húmedas. Lo tomaron como modelo. ¿Qué era esto? Esto es un mapa antiguo del sistema de lo que ahora llamamos las salinas de Santa Pola. Entonces se llamaba Albufera de Elche, porque pertenecía al término de Elche y era posesión, por tanto, del marqués de Elche, duque de Maqueda, duque de Arcos. Pues bueno, era un sistema muy interesante. La albufera sería esta parte de aquí, fíjense, esto es lo que representaría lo que ahora son las salinas de Santa Pola, con la torre del Tamarit ahí en medio. Y estaba comunicado por una serie de canales con unos pantanales que había detrás, que a su vez comunicaban con el río Segura por una serie de conducciones y tal, y por la cual entraba agua dulce. No vamos a comentar el detalle, aunque el detalle es muy interesante. Conducía el agua dulce hacia la albufera de Elche. La albufera de Elche obviamente tenía conexión con el mar a través de la bola del Vinalopó, que se dice ahora, la bola de la albufera, y por tanto entraban y salían los peces, se criaban ahí, y era una de las pesquerías más ricas del entorno. Repasando las cuentas del marqués de Elche, del duque de Arcos, duque de Maqueda, resulta que de los ingresos de la señoría de Elche,
Pero el capítulo, muchos años más importante, no era lo que producían los palmerales, no era lo que producía el campo de Elche, no era lo que producían los impuestos sobre los artesanos, la fabricación del jabón, etc., sino que era el pescado de la albufera. Por eso es un sistema que ha sido protegido por los señores de Elche durante toda su historia, y si actualmente tenemos un parque que se llame Salinas de Santa Pola, es gracias a que eso se mantuvo activamente por los señores de Elche. Si no, aquello se hubiera perdido, se hubiera desecado, no se hubiera transformado por tanto en Salinas después y no tendríamos Parque Natural de las Salinas de Santa Pola. Bueno, eso es un ejemplo. Bueno, lo que iba a decir, claro, las autoridades de Orihuela, viendo cómo se forraba el Duque de Arcos con las pesquerías de anguilas, y sobre todo de Mújol de aquí, dice, pues vamos a hacer nosotros mismos con la otra laguna que tenemos ahí perdida, la comunión con el mar, entrar a los Mújoles y a pescar. Bueno, y entonces, hicieron, no este es el actual, se hicieron un sequio. Comunicaron la cubeta de Santorreica, llena de sal, con el mar para que entraran a los Mújoles. Claro, eso estaba muy bien pensado ecológicamente, ¿sí? El Mújol tiende a meterse en lagunas protegidas para criar, allí se desarrolla muy bien, etcétera, etcétera, el Mújol y otras especies, las doradas, etcétera, también. Pero no habían tenido en cuenta que el sistema del señor de Elche era más complejo, y es que entraba agua dulce por el otro lado, como hemos visto. Entonces, el Mújol aprovechaba esas diferencias de salinidad y se movía en función de que el agua fuera más dulce, menos dulce y tal. Y por los documentos antiguos, la gente de aquellos tiempos sabía mucho de la ecología del Mújol y sabían perfectamente para dónde entraba, para dónde salía, dónde había que cogerlo, etcétera, cuándo era de mayor calidad, porque había nutrido mejor, etcétera, etcétera. Pero las autoridades de Orihuela, claro, no disponían de un flujo de agua dulce que llegara por dentro, por la parte de dentro, a la laguna de Torrevieja. Resultado, sí, que al principio entró el Mújol, pero en cuanto aumentaba un poquito la salinidad, pues el Mújol moría y la pesquería fracasó completamente en pocos años. Pero esa comunicación artificial con el mar, como saben, luego va a tener una gran importancia porque constituirá la base de la explotación salinera en la laguna de Torrevieja. De momento se abandona. Pero yo sé cómo esas transformaciones crean un sistema. Es decir, que los de Orihuela se fijaban en los de Santa Pola y luego veremos los de Santa Pola se fijarán en Torrevieja para transformar eso de la albufera en sal cuando la sal fue más rentable que los peces. Y eso ha generado un sistema debido a que el ser humano ha actuado un poco como nexo, como entre las diferentes lagunas que tenían una ecología muy distinta si se les hubiera dejado en sus condiciones plenamente naturales. Es decir, es un producto histórico. Bueno, Sequión se construyó a principios del siglo XVI y se abandona. Aquí además no se cuidaba bien, se llenaba de sedimentos, de algas, decían, se obturaba, total que se abandonó. Se recuperará varios siglos después. Se recuperará varios siglos después, sí, pero ya no para criar peces, sino porque se dan cuenta que si introducimos agua de mar y empieza la precipitación de la sal cuando las aguas empiezan a evaporarse en la época cálida, en verano, entonces sí que se podía obtener una sal de buena calidad, no la que se obtenía por los medios naturales, como ocurrió en la Mata, sino introduciendo agua de mar y dejando que precipitara la sal. Tenemos ahí un testimonio de Cabanillas, como saben, el ilustrado que hizo esa fantástica y única descripción del Reino de Valencia, que es una fuente inagotable de datos, de informaciones y tal, para conocer cómo era nuestro territorio a finales del siglo XVIII. Y coincide la obra de Cabanillas, las observaciones sobre la historia natural, fruto tal del Reino de Valencia, coincide además con el nacimiento de Torrevieja. Y en su obra, en las últimas páginas de su obra, que dedica al extremo sur del Reino de Valencia, nos da el testimonio de la aparición de la ciudad de Torrevieja. A mediados finales del siglo XVIII es cuando se introduce esta modificación, se llena de agua de mar la laguna de Torrevieja
y empieza la gran producción de sal. Con lo cual, aquella fuente de riqueza empieza a dar lugar al nacimiento de un nuevo pueblo. Se instalan gentes para trabajar allí, para la explotación de la sal, a través del muelle, de las eras de la sal, etc. Y en poco tiempo, en unos decenios, se ha generado un nuevo pueblo, Torrevieja, que toma el nombre de una torrecita de vigía que había ahí y tal. Cabanillas nos testimonia ese nacimiento de un pueblo y nos testimonia también el nacimiento de un nuevo ecosistema, que se pasa por alto. Y es que la laguna Torrevieja, a partir de entonces, va a tener una lámina de agua siempre. Antes no, porque antes se desecaba, ya lo hemos dicho, como la mata, en verano. Y se convertía en un salar, donde difícilmente podría haber un flamenco, o un pato, o una focha. Y a partir de entonces se genera una lámina continua de agua, donde ya eso puede proporcionar un hábitat a las aves acuáticas. Vamos avanzando etapas, ya nos montamos en el siglo XX, donde ocurre también una de las transformaciones que va a ser más importantes para el sistema de zonas húmedas del sur de Alicante. Es la concesión de aguas del río Segura, Sobrantes. Bueno, en estos momentos estamos a principios del siglo XX, los avances tecnológicos, científicos, permiten algo que va a ser decisivo para el sistema de zonas húmedas del sur de Alicante. Fíjense, un invento tecnológico que va a ser decisivo para los ecosistemas, que es el haberse inventado, haberse ideado por primera vez el modo de aprovechar la energía eléctrica para impulsar aguas, es decir, para llevarlas contra la gravedad. El Sequión funcionaba por gravedad, porque la laguna de Torrevieja, como la de la Mata, está más baja que el mar. Entonces bastaba con romper, digamos, la barrera entre uno y otro, generar un conducto para que el agua entrara por gravedad a la laguna. Pero el descubrimiento importante aquí es que por primera vez se podían elevar aguas sobrantes del Segura hacia campos situados a mayor altura. Una de las primeras concesiones que se solicitan al Estado de aguas sobrantes del Segura va a ser la de Vicente Chapaprieta. Me suena el nombre de Chapaprieta, fue presidente, el presidente del Consejo de Ministros de la República, Joaquín Chapaprieta. Pues este señor era su padre. Y este señor tuvo la buena idea de solicitar esas sobrantes para impulsarlas y regar el secarral, digamos, de la zona de Torrevieja, Rojales, etc., el secano. Bueno, y nace con esto, la concesión la tendrá él, empezará a funcionar, pero en ese momento, por el otro lado, también se solicitan aguas sobrantes del Segura. Es decir, por el otro lado, aquí estamos hablando de la margen derecha del Segura, para llevar aguas al campo de Salinas, entendámonos, es decir, a toda la zona actual de Torrevieja, etc. Y por el otro lado, se piensa lo mismo para elevar aguas para regar el no menos reseco campo de Elche. Bueno, nace con esto la Real Compañía de Riegos de Levante. Margen derecha, la que nos afecta a nosotros, y margen izquierda, la que afectará al campo de Elche y luego, por sucesivas ampliaciones, a media provincia de Alicante. Bien, fíjense, este señor es el promotor de Riegos de Levante, José María Serra, ingeniero, que obtiene las concesiones para la margen izquierda, para la zona de Elche, y recoge las concesiones hechas a don Vicente Chapaprieta y genera Riegos de Levante, margen derecha. Bueno, como saben, el tema de elevar aguas para el campo de Elche, que fue una transformación absoluta desde el punto de vista económico y social, el campo de Elche, tal como lo conocemos ahora, es fruto de estas transformaciones. Si no, sería un secano muy escasamente productivo. Gracias a estas aguas elevadas del Segura, sobrantes del Segura, el campo de Elche se convirtió en la, digamos, potencia agrícola que es actualmente. Eso es una transformación radical. Pero permitió también una transformación enorme desde el punto de vista ecológico, porque estas aguas
que se toman del Segura y que se impulsan hacia Elche tenían que ser almacenadas en algún sitio, porque el volumen de aguas era considerable. Y entonces se decide aprovechar una cubeta que existía al sur del término de Elche, salina, como lo nuestro, que era el llamado Hondo de Elche, el fondo de Elche. Se llena de aguas y se convierte en un ecosistema que, como les he dicho, es pieza clave del sistema de zonas húmedas y, por tanto, pieza clave de los ecosistemas de humedales de todo el continente europeo. Y es una creación artificial, casi artificial. Si no, sería un salar. No sé si saben ustedes que se estuvo a punto de transformar, que hubiéramos tenido otro Hondo aquí en término de Torrevieja, porque igual que para la margen izquierda se aprovechó una cubeta para almacenar las aguas, claro, piensen, ¿dónde se van a almacenar las aguas de Ríos de Levante, margen derecha, a esta zona, en esta zona? Pues en la cubeta que había, la mata. La mata, que había dejado de tener importancia salinera, porque entonces ya se estaba concentrando en Torrevieja, que era mucho más grande y tenía más posibilidades. Y se llegó a pensar, y hubo los planos, y hubo la concesión, y hubo todos los permisos, de introducir las aguas impulsadas en el Segura en la mata. Claro, digamos que esos paralelismos que les decía antes, que los de Orihuela habían imitado la pesquería del Marqués de Elche, pues aquí intentaban imitar lo que se había producido en el Hondo. Y se hubieran introducido aguas dulces en la laguna de la Mata. Y ahora tendríamos una laguna salada, Torrevieja, con su explotación salinera, y una laguna dulce, un sistema de embalse de riego en la Mata. Bueno, finalmente eso se vio que no era factible por muchos problemas y se abandonó, pero bueno, el paralelismo estaba ahí. El Hondo. Bueno, la Mata podría haber sido esto. Quinta etapa, y esta ya muy reciente, en 1926-28, se decide la transformación radical del sistema. Digamos que teníamos dos cubetas incomunicadas, la de Torrevieja y la de la Mata, una de ellas en el siglo XVIII comunicada con el mar, que es lo que le permitió que se transformara en una lámina de agua continua, mientras que la Mata continuaba siendo un salar. Se llenaba de agua en invierno, pero poco a poco aquello se secaba, dejaba las capas de sal y se transformaba en un salar, vamos a decir, inerte, o por lo menos no con la riqueza. Bueno, pues en ese sistema se planeó entonces generar un sistema conjunto mediante la construcción de dos nuevos sequiones o acequiones. Uno que comunicara, perdón, como veo aquí las dos, sería la cosa. Uno que comunicara entre sí las dos lagunas y uno que comunicara la laguna de la Mata con el mar. La idea era introducir agua del mar a la laguna de la Mata, que ahí se concentrara, se regulara y cuando estuviera en condiciones pasarla a la salina de Torrevieja. Un sistema muy inteligente, muy interesante, y que es el que ha dado lugar al sistema de las lagunas de la Mata Torrevieja tal como lo conocemos hoy. Con este sistema tenemos ya dos láminas de agua permanentes, tanto en la Mata, donde llega el agua de mar, como en Torrevieja, donde llega por su acequión. Y según las necesidades de la explotación salinera, había trasvases, intercambios entre una laguna u otra. Y eso, claro, es el origen de los diferentes colores. Si la producción de sal se concentra en la laguna de Torrevieja, es ahí donde las aguas se tiñen de rosa, porque cuando la concentración de sal alcanza prácticamente el punto de cristalización, se generan unas poblaciones bacterianas de color rojizo, que es lo que indica que se está produciendo o está a punto de producirse la sal. Mientras que en la Mata, como no se pretendía llegar a ese punto de concentración, las aguas son azules o verdosas porque el tipo de microorganismos, de algas, etcétera, son radicalmente distintos. Pero la cuestión importante es que esto, a partir de los años 20, que es como quien dice ayer, tenemos ya el ecosistema, digamos, en condiciones para alojar la inmensa cantidad de aves y de otros animales que habitan en ellas. Si no, tendríamos dos secarrales, dos saladares, bueno, con alguna
cosa de interés ecológico, pero desde luego no esta riqueza de fauna que tenemos ahora. Bueno, brevemente, no podemos olvidarnos de algo que también es muy importante en la configuración del actual paisaje de la mata. Fíjense que con lo que hemos dicho, del sistema natural no queda nada. Tenemos un sistema radicalmente distinto. ¿Eso ha sido un impacto ambiental, ha sido una degradación ambiental? No, al contrario. Nos ha dado un sistema que ha merecido ser considerado humedal Ramsar. Bueno, y en otras cosas que también deben tenerse en cuenta en la transformación de este paisaje está la intervención forestal, que también es muy reciente, ya de los años 50 de este siglo. Precisamente, movidos por el interés de seguir gestionando la redonda, todo el espacio perimetral que intentaba que no llegaran demasiados sedimentos a las lagunas para no dañar el proceso de producción de la sal. Pues con el interés, y de acuerdo con las ideas forestales de la época, para retener mejor los sedimentos, se procede a una repoblación forestal para impedir la erosión o dificultar aún más la erosión. Entonces se procede a generar toda esta zona del chaparral, que es actualmente la zona, digamos, más interesante desde el punto de vista paisajístico y también por otros aspectos ambientales, que es la zona repoblada con pinos y en parte con eucaliptos. De tal manera que, claro, la imagen clásica de la mata, no podríamos imaginar la mata sin sus cultivos de viña y sin las masas forestales plantadas a mediados del siglo XX. Se plantó eucaliptus. Ahora es interesante cómo en la parte de montaña plantan pinos y en la parte de la laguna eucaliptus. ¿Por qué eucaliptus abajo? Bueno, porque el eucaliptus, o todo el eucaliptus que plantan allá, eucaliptus gonfocéfala, están mejor adaptados a estos suelos arcillosos, salinos, que el pino. Pero además tenía un interés, digamos, desde el punto de vista urbano. Y era tenía el objetivo de combatir lo que era entonces una de las plagas más, vamos, mortíferas que existían en nuestra zona, que ya nos hemos olvidado, pero eso, como quien dice, nuestros abuelos aún lo han vivido, que fue el paludismo, la malaria. Éramos una de las zonas más azotadas por la malaria, precisamente debido a la riqueza de humedales que tenemos. Bueno, se pensaba entonces, y con cierta base, que el eucaliptus, digamos, tiene repelentes contra los mosquitos y por tanto se plantaba mucho en las lagunas. Fijaos, en el Hondo de Elche también el arbolado que existe a lo largo del canal principal es eucaliptus. Y en las salinas de Santa Pola, tanto en Bonmatí como en las salinas del Gran del Port, el arbolado predominante es de eucaliptus. Luego esos eucaliptos que están ahí, que actualmente son los que proporcionan prácticamente la única sombra que existe en este parque en verano, tenían también una función y tienen, digamos, un sentido de recordatorio histórico de aquello que padecieron nuestros antepasados, que fue el paludismo. Bueno, actualmente pues, la zona, digamos, más frecuentada por los turistas, pues, la que proporciona sombra y es un paisaje agradable. Algunos critican a los eucaliptus porque son alóctonos, porque son de fuera y tal. Bueno, para mí representan un capítulo de la historia del sistema, de la transformación del sistema, y actualmente es un recurso, se quiera o no, paisajístico y de uso por parte de los visitantes, insustituible. Menos mal que los ingenieros hicieron esto, porque si no... Bueno, y para acabar, pues hay que mencionar la última transformación, cómo esto se va cambiando, que es la llamada, podemos llamar la conexión pinosa. Dado que la producción de sal era muy importante, pero se quería aumentar la producción de sal, se tuvo la idea de no solo meter agua de mar a través de ese sistema conjunto, la Laguna de la Mata, la Laguna de Torrevieja, sino traer más sal de minas de sal, de salgema, digamos, de tierra adentro. A través de este conducto, de 50 kilómetros prácticamente, que consigue sal. Hay unas minas en el término de Pinoso y las vierte en la laguna de Torrevieja para mantener la producción de sal prácticamente todo el año.
Ahora ya ni siquiera se depende del verano, de estas cosas, sino que según cómo se introduzca la sal, la concentración es tan alta que precipita inmediatamente y se arranca mediante las barcazas en un verano. La cosa interesante es que esta producción siempre mantiene la lámina de agua, y eso es lo importante para la bifauna. Bueno, como saben, eso viene de una montaña, en término de Pinoso, que se llama el Cabezo de la Sal, que prácticamente podemos decir es una burbuja de sal. Si la lanzamos por dentro, como viene aquí, pues simplemente como un inmenso bloque, esa forma que tiene así de erupciones, que en realidad son erupciones. Las sales, digamos, han intentado salir y han generado esa bambolla, como erupción, que prácticamente es una masa compacta de sal. Bueno, se inyecta agua a presión, ¿saben? Se saca entonces un agua con muy alta concentración de sal y a través de ese conducto atraviesa media provincia, como quien dice, y acaba vertiéndose en la cubeta de la laguna de Torrevieja. Y ahí se explota la sal en combinación con la que se puede obtener a partir del mar. Todo absolutamente artificial, es un sistema absolutamente artificial, pero de una inmensa riqueza ecológica. Ahí está la cosa. Entonces, ¿esto es un patrimonio cultural también, aparte de parque natural? Yo diría que sí. Fíjense, además, los avances tecnológicos, cómo se han ido aprovechando. Pero en vez de degradar el medio ambiente, se ha creado, no es que se haya mantenido, se ha creado un ecosistema entre los más valiosos del mundo. Qué curioso. Bueno, y simplemente pues quiero acabar con esta frase para meditar. No quiero entrar en más detalle, en más follones, bastante rollo he metido hasta ahora, pero una propuesta de reflexión. Fíjense, tendríamos ahora esa cubeta salina, ese saladar, ese secarral, ¿sería ahora un parque natural si lo hubiéramos dejado a las fuerzas de la naturaleza? O quizás sí, no lo sé, porque hombre, las cubetas salinas también tienen algún valor ecológico, pero desde luego no sería uno de los puntos de mayor valor ecológico de toda Europa. Y eso, por tanto, parque natural. Vale, bien. Llamémoslo así. Pero al mismo tiempo es un bien de interés cultural, porque es producto de una historia de transformación y artificialización completa, entendámonos, de algo que de otra forma no sería lo que es. Claro, esas son las repercusiones que tiene esto. Lo primero debería ser que los torrevejenses se sintieran orgullosos de algo que no es regalo de la naturaleza solo, sino que es regalo de sus antepasados. Y por tanto deberían estar mucho más implicados en el día a día, en la gestión, en los problemas, tal, al sentirlo algo suyo, al sentirlo algo propio de las civilizaciones, de los avances, de las generaciones que han habitado nuestras tierras. Bueno, les dejo esa pregunta. Tenemos un valor ecológico a nivel internacional, pero que es producto de la acción humana. Producto, No es que aquí, cuando lees el plan rector del parque y estas cosas, hombre, a veces te indigna, dice las actividades, dice algo así como, no me acuerdo si en este no es de Santa Pola, pero daría igual. Las actividades humanas se mantendrán siempre que sean compatibles con el mantenimiento del medio. Digo, no se ha entendido qué es esto. ¿Cómo que sean compatibles? Es que si cesara la actividad humana, pues desaparecerían los 3 parques naturales. Es decir, hay que procurar mantener una actividad humana que al mismo tiempo que produce la riqueza que produce, mantenga los valores ecológicos que espontáneamente ha dado lugar. Esa es la cuestión, ¿vale? Bueno, yo por mi parte nada más, pero no haber sido demasiado pesado. Y muchas gracias por su atención.